Bien, hermanos, hoy Día del Señor, vamos a tener un estudio que, bueno, va a ser una serie de estudios, hermanitos. Vamos a empezar con este que le pusimos confesión y perdón de pecados. Vamos a ver algunas prácticas que se han llevado, hermanitos, dentro de, de algunas iglesias, de algunas congregaciones. Algunas que son totalmente correctas, hermanitos, de acuerdo a la palabra, y otras que se han desviado. En este sentido, hermanitos, tenemos que profundizar un poquito en todo lo que hacemos, en todo lo que la tradición o algunas tradiciones han tratado pues de establecerse en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para poder dar, como dice la palabra, tenemos que dar cuenta pues de nuestra fe, ¿sí? Entonces, hermanitos, hoy en confesión y perdón de pecados, vamos a ver cómo existen diferentes errores de interpretación, lo vamos a marcar así, errores de interpretación bíblica. Algunas veces, hermanos, por una falta de conocimiento, pero otras, hermanitos, por los deseos de la carne. Hay algunas personas que lo que quieren es que la vanagloria, pues, que les digan que ellos son mucho más que cualquier otro, etcétera. Recuerde que nuestro Señor nos dijo que ninguno de nosotros tiene que permitir que nos llamen de otra manera entre nosotros más que hermanos, porque todos lo somos. No hay nadie, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, recuerde, no es vertical, hermanito. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo es horizontal. ¿Qué significa esto? Hermano, que no hay nadie en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que no pueda recibir un consejo bíblico, una reprensión si está en una situación difícil, etc. Ahí está el apóstol Pedro, cuando recibe también la reprensión del apóstol Pablo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque era digno, porque se estaba comportando de una manera que no era conveniente, no era cristiana. Entonces, le hace la reconversión y sabe que por las cartas se ve cómo lo tomó Pedro. Nunca dijo, no, pues yo soy el más allegado a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo me dices? No, al contrario, hasta insta a todos, a toda la feligresía, a estudiar más las cartas de Pablo. Dice, algunas son difíciles de leer. ¿Por qué? Porque pone una doctrina, pero, o sea, con más sustancia, y entonces había que profundizar más. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ama a Pablo, ¿por qué? Porque lo reconvino a que siguiera en el camino que nuestro Señor nos había y nos ha dejado. Entonces, mira, hermano, debemos de leer la Biblia completa, ¿sí? Completita, y entender su intención comunicativa, o sea, qué es lo que nos quiere decir. Porque luego, desgraciadamente, luego creen algunas cosas que son metáforas, la creen que es literal. Y otras que son literales, las quieren hacer como algo metafórico, como algo espiritual, etc. Por eso es importante, hermanitos, y hemos insistido todo el tiempo, hay que leer la Biblia completita, hermanitos. Vamos a tomar un principio aquí que nos va a guiar, hermanitos. Fíjense bien, este principio, la palabra, o sea, la Biblia, no se contradice. Recuerde esto, hermanito, porque hay algunas personas que dicen, no, mira, aquí dice una cosa y aquí dice otra. Se contradice, la Biblia se contradice. No, hermanitos, uno de los principios fundamentales con los cuales tenemos que leer la Biblia es saber que la Biblia no se contradice. Si alguno de nosotros vemos alguna contradicción, notamos algo así, ¿qué significa? Que no hemos entendido el pasaje. Eso es lo que significa. ¿Y qué tenemos que hacer? Profundizar más en él. ¿Sí? Es algo muy sencillo, hermanitos. La Biblia no se puede leer desde un punto de vista literario nada más. Se tiene que leer, hermanitos, en el Espíritu, porque la Biblia tiene todo lo que viene aquí. Aparte de muchas otras cosas, lo importante, lo medular es espiritual, y solamente con el Espíritu la podemos entender.
Entonces hay que dar más, hermanito, de todo nuestro entendimiento para poder entender la palabra, ¿sí? Hay un error ahorita en varias congregaciones, hermanitos, en varios grupos religiosos, ¿sí? Donde tienen esa creencia que el sacerdote puede perdonar pecados. Vamos a ver un poquito esto, hermanitos, para ir pues viendo lo que la Biblia nos dice realmente, ¿sí? Entonces, mire, y no me refiero solamente a un grupo. En general, sí, hay bastantes que se han ido desviando, de acuerdo a la Biblia, hacia esto. Y hay algunos que hasta comentan, hermanitos, que Dios se comporta de una manera en el antiguo pacto y de otra manera en el nuevo pacto, como si hubiera dos dioses o como si Dios cambiara. Y le doy este dato, sobre todo, hermanitos, son los dispensacionalistas. ¿Sí? A lo mejor encuentra este término así medio extraño, pero poco a poco vamos a ir hablando más sobre algunos de ellos. ¿Sí? Ahorita así nada más lo dejo. Y son más de los que usted conoce a muchos de ellos. Los vamos a tratar en otra predicación, en otro estudio. Ahorita no es motivo de esto. Pero los dispensacionalistas, hermanos, ellos creen que hay un Dios en el Antiguo Testamento y de ahí también hay varios tratos de él. Y en el nuevo pacto hay otro Dios. ¿Sí? O sea, tienen ese problema. Y ahí, hermanitos, esto es totalmente antibíblico. ¿Sí? Y el perdón de pecados por parte de un sacerdote, por parte de una persona, también no es bíblico, hermanitos. ¿Sí? Vamos a ver cómo toman, por ejemplo, el pasaje de Juan 20:23, lo sacan de contexto y entonces parecería que la Biblia nos dice esto. Vamos al versículo. Juan 20, el verso 23. Dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, aquí algunos grupos señalan, la Biblia, dicen ellos, pues nos lo está diciendo claramente. Si le está diciendo a sus discípulos, por cierto, hermanito, antes de este versículo, si usted lee completo, está cuando nuestro Señor Jesucristo sopla sobre de ellos y les da el Espíritu Santo. ¿Por qué les da el Espíritu Santo antes de decirles esto? Para que entendieran perfectamente lo que Él les iba a decir. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que nos explica, hermanitos, todo. Entonces, fíjese bien, ¿qué es lo que les dice? A quienes retienes, lo voy a poner así, remitieres, o sea, perdón, a los que les perdonas, a los que remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, a quienes se los detengas, les son retenidos. ¿Sí? No habla así de perdón y de condenación. ¿Sí? Habla de remitir y de retener. Este pasaje, hermanitos, ¿qué es lo que nos está diciendo? No nos está hablando de que el sacerdote, es decir, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la capacidad de perdonar y de condenar a alguien. No, fíjate bien, se está hablando de remitir y de retener. ¿Cuál es esa responsabilidad, hermanitos? ¿Sí? La responsabilidad que tenemos es de ser mensajeros del Evangelio. El Evangelio nos testifica a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es quien perdona al pecador cuando entra a su reino. Fíjate bien, ¿qué sucede, hermanitos? Cuando les está diciendo esto, ¿sí? Está utilizando una figura del lenguaje. Vamos a ver
un poquito esto más adelante. Nada más, ahora sí que de tarea, lea Levítico 13. En Levítico 13, hermanitos, están las instrucciones para el sacerdote. Cuando alguien llega o le dicen o cree que tiene lepra. ¿Qué significa la lepra, hermanitos? La lepra es figura, ¿sí?, del pecado. Y ahí, en esas instrucciones, hermanito, nunca dice que el sacerdote lo va a sanar, ¿sí? Es decir, que lo va a perdonar, sino lo que le está dando las instrucciones es que se fije si está sano o no. ¿Para qué? Para que la persona pueda entrar nuevamente a la congregación o sea expulsado de ella. Y aquí, por eso quise comentar esto, hermanitos, porque si recuerda, se le acercaron, por ejemplo, 10 leprosos a nuestro Señor Jesucristo, y Él los sanó, y le dijo, ve y preséntate al sacerdote. Fíjate bien, el sacerdote no tenía, ni tiene ahorita, la capacidad de perdonar pecados, de limpiar de la lepra, sino lo que tenemos que hacer es ver si nuestro Señor ya lo perdonó. ¿Cómo lo vemos, hermanitos? Nosotros no podemos entrar, ¿sí?, al fondo de su corazón, pero sí vemos las acciones, sí vemos sus palabras. Y entonces podemos nosotros darnos cuenta si el Señor ya lo perdonó. Es un cambio de vida total. Y a partir de ahí, entonces, nosotros como sacerdotes le podemos decir, ¿sabes qué? Entra a la congregación, no hay ningún problema. Pero, hermanito, si no ha habido ese perdón de pecados, si no está la persona sana en su corazón, nosotros no tenemos que recibirlo en la congregación, porque va a contaminar a muchos. Fíjate bien, no es algo que a veces a mí se me haya ocurrido o que yo lo haya sacado así nada más. Es el mismo Dios. La figura del pecado es la lepra. Y si analiza Levítico 13, se va a dar cuenta que el sacerdote tiene la responsabilidad de expulsar a alguien de la congregación. Pero antes de eso, hermanito, tiene la responsabilidad de darle completamente el Evangelio. Esa es, hermanitos, el mensaje que le dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 20:23 a los discípulos. Esta figura, hermanito, ¿sí?, de a quien se lo remites, remitir o no remitir, se llama técnicamente, para que lo busquen, hiperbolismo, o sea, se engrandece el asunto. ¿Para qué? Para que lo comprendas mejor, hiperbolismo con H. ¿Sí? Un ejemplo, otro ejemplo así más fuertemente, que nosotros podemos analizar más claro, vamos al Evangelio según San Lucas 14:26. Fíjate bien lo que dice, y algunos que de vez en cuando me preguntan, me dicen, entonces esto, vamos a ver qué dice. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate bien, si tú quitas de contexto y si tú quitas el principio de que la Biblia no puede contradecirse para nada, entonces tú puedes pensar, entonces, para seguir a nuestro Señor Jesucristo, tengo que aborrecer, en términos de nuestro idioma, odiar a mis papás, tengo que odiar a mi esposa,
¿Tengo que odiar a mis hijos? ¿Es un requisito para seguir a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes qué? Nadie en su sano juicio puede tomar esto literalmente, porque contradice a toda la Biblia, ¿sí? Hermanitos, esto se llama hiperbolismo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que lo que tú tienes que hacer es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después amar a tu prójimo. Quiero que me comprendas bien. Aquí la palabra nos está, por decirlo de alguna manera, el Señor nos está haciendo algo así bien grande para que lo entendamos, pero no es literal, ¿sí? Si tus padres, lo voy a poner en este ejemplo, si tus padres se niegan a creer en nuestro Señor, si son piedra de tropiezo tuyo, con su ejemplo, con sus pláticas, con todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos de ellos, no abandonarlos. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Alejarnos, hermano. ¿Para qué? Acuérdate que todos vamos a dar cuenta de nuestras palabras también. Hermano, si tú estás ahí y tus papás están, ¿sí?, ofendiendo al Señor para estarte molestando a ti, es mejor alejarte, orar por ellos, estar pendientes de ellos, pero ya no estar con ellos, ¿sí? A esto es lo que se está refiriendo. No que los aborrezcas, no que los odies, sino por su propio bien, para que no tengan más condenación, es mejor estar separados de ellos. Y así preferimos a nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguna pregunta en esto, hermanitos, si hay alguna duda, me la comentan, ¿sí? Fíjate bien, esto que te estoy comentando, hermanitos, es la interpretación correcta de la palabra, porque no estamos yendo en contra de ningún otro pasaje y debemos de entender las figuras del lenguaje. ¿Para qué? Para poder comprender el mensaje, ¿sí? Entonces, hermanitos, aquí, en esto de aborrecer a padre, madre, etcétera, se está utilizando precisamente esta figura del lenguaje que es, se magnifica esa acción para que podamos entender, pero no significa literalmente eso, ¿sí? Esta idea, hermanitos, que les dijo a sus discípulos, ellos la comprendieron perfectamente, así como la de remitir los pecados, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanitos? ¿Sí? ¿A quiénes remitieres los pecados? ¿Por qué se lo vas a remitir? Por la predicación del Evangelio. O los que retuvieres, ¿por qué se los vas a retener? Por dejar de predicarlo. ¿Sí? Porque el significado para ellos era sobreentendido, hermanitos. Pero la responsabilidad también era sobreentendida. Hermano, esa misma responsabilidad se tiene en aquel entonces, se tiene ahorita, ¿sí? Fíjate bien, en Hechos lo fueron comprendiendo cuando salieron, ¿sí? Salieron los 70 o 72, de dos en dos, ¿se acuerda? Primero salieron los discípulos y luego salieron ya en general todos los discípulos a predicar el Evangelio. Y dijeron, hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre, ¿sí? Pero donde lo entendieron un poquito más los discípulos, sobre todo los más cercanos, sería, hermanitos, en los resultados que vieron en la predicación del día de Pentecostés. Imagínate que no hubieran predicado el Evangelio. Ahí hubieran retenido los pecados de mínimo 5,000 personas. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor? Tú vas a ir a predicar el Evangelio
Y quienes se conviertan al Señor, ahí, hermanitos, se les va a perdonar el pecado. ¿Quién va a perdonar el pecado? Nuestro Señor. ¿Por qué lo va a perdonar? Porque entendió el mensaje que tú le diste a través de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Si tú no vas a predicar el Evangelio, aquí es hacia el discípulo, la responsabilidad. Si tú no vas a predicar el Evangelio, entonces tú le estás reteniendo los pecados a todas esas personas. La responsabilidad como discípulo es tuya. Tú estás viendo que alguien está mal, tú estás viendo que alguien está pecando, pero te da pena. ¿Sabes qué? Aquí el Señor te está diciendo, tú le estás reteniendo los pecados, porque no le estás dando mi evangelio. Tú tienes la responsabilidad, hermano, no de perdonar o de condenar, no, sino de predicar el evangelio. Y aquí entonces ya lo vemos, ¿sí? Cuando dice, remites y retienes. ¿Por qué? Por la predicación del evangelio, hermanito. Esa es la situación diferente de lo que vamos a ver. Ahora, ¿esto te lo estoy diciendo nada más así? No. Vamos a ver una prueba, un ejemplo, donde se aplica este principio que lo entendieron perfectamente los discípulos. ¿Y quién de los discípulos estaba muy cerca de nuestro Señor? ¿Sí? Y había particularmente dos, pero uno es el que estaba así, pues más con mayor brío, pues, ¿sí? Que es Pedro, como lo conocemos. Hay un caso donde el apóstol Pedro se ve claramente que entendió, como todo lo demás, este pasaje. ¿Sí? Que estamos hablando de remitir. Y es cuando está con Simón el Mago en Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que le dice? Cuando muestra, ¿sí? El espanto, digamos, cuando Pedro le dice que lo ve en prisiones de amargura, que lo ve, todo esto, ¿qué es lo qué es lo que le dice Pedro? ¿Sí? Le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Fíjate bien, hermanito, ¿qué le está diciendo? ¿Sí? Primero, el apóstol, ¿qué es lo que le dice? Ruega a Dios. Ahí, hermanitos, ¿qué es lo que entendió el apóstol? Si hubiera entendido, como algunas personas entienden este pasaje, ¿qué le hubiera dicho? Confiésame tu pecado. Para que la confesión fuera hacia él. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Dice, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ¿quién le iba a perdonar ese pecado? Nuestro Señor, hermano. No es Pedro. ¿Sí? Segundo, fíjate bien, y te lo voy a poner técnicamente. Si quizá te sea perdonado, sí, técnicamente se le llama, es un sí dubitativo, no es afirmativo. O sea, hay duda, ¿sí? A ver, quizá, o sea, no hay algo que el apóstol Pedro diga, mira, confiésame tus pecados y con esto yo voy a perdonarte, porque de acuerdo a Juan 20, 23, yo tengo el poder de perdonar pecados. No, fíjate bien, le dice, ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, el apóstol Pedro sabía que él no estaba facultado ni para que confesaran con él, ni que él pudiera perdonar pecados. Y él
el apóstol Pedro es el que está más cerca de nuestro Señor, ¿sí? Entonces, este pasaje, esta actitud del apóstol Pedro nos muestra cómo habían entendido este pasaje, hermanos. No hubo nada que dijera el apóstol o que diera a entender que él podía perdonar pecados, ¿sí? Porque si hubiera sido así, vuelvo a repetir, ¿qué hubiera hecho el apóstol? En el nombre de Jesucristo, te perdono este pecado porque muestras arrepentimiento, porque te veo cara de espanto. Jamás, hermanito, jamás dijo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol? Lo envía a confesar con nuestro Señor. Lo envía a confesar con Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para ver si la misericordia de Dios aún podía estar en él. Entonces, hermanitos, no hay esa situación de perdonar pecados por parte de algún sacerdote de la Iglesia de Cristo. Bien, otro de esos errores precisamente, y es consecuencia de ¿sí? Que algunos piensan que nosotros, porque recuerde que los sacerdotes es todo el que es nueva criatura en nuestro Señor. Dice, porque Él se va a formar un pueblo de reyes y sacerdotes, hermanito. Usted es cristiano, usted es sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. Que los sacerdotes, o sea, las personas que están siguiendo a nuestro Señor, pueden perdonar pecados. De ahí se deriva, si es que alguien lo puede hacer, entonces ese alguien puede, ¿sí? recibir la confesión del feligrés. Esto, hermanitos, tampoco es correcto, la confesión de pecados al sacerdote, ¿sí? Mire, es cierto, la confesión, lo voy a poner así, es el primero de los deberes del creyente, ¿sí? Es un signo, hermanitos, exterior del arrepentimiento. Y por ponerlo de esta manera, es la llave del perdón. Pero ¿a quién debes hacer esta confesión? Y ahí es la situación de algunos que no concuerdan, ¿sí? Porque para algunos grupos religiosos es, es prácticamente obligación de cada feligrés confesarse cuando menos una vez al año. ¿A quién? A un sacerdote. Porque dicen, el sacerdote es el ministro de Dios que tiene el poder para dar la absolución, o sea, el perdón de pecados. Esto, hermanitos, ya lo vimos. ¿Quién es el que perdona pecados? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 9, los versos 6 y 7. Dice la palabra, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, fíjate bien, ¿cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo? Como el Hijo del Hombre. O sea, nosotros tenemos que saber que Él es Dios y que Él estaba aquí, con un cuerpo semejante al nuestro, pero nunca ha perdido la deidad. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué, hermanitos? Para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Fíjense bien, hermanos, ¿por qué estaba paralítico? ¿Cómo podemos entender esta enfermedad que tenía? ¿Por qué estaba paralítico? Por el pecado. Porque le perdona los pecados y entonces se levanta. Fíjate bien, sí hay enfermedades, hermanos, que son productos del pecado. Hay otras que son naturales, ¿sí? No busquemos pecados en todos lados. Pero en esta ocasión, sí, el paralítico estaba así por consecuencia del pecado. Y nuestro Señor es el que le perdona el pecado. Ninguno de sus discípulos, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿a quién tienes que ir a confesar tus pecados? Y aquí lo vamos a ver, hermano, porque también hay otro pasaje
que se ha entendido de manera errónea, donde pudiera parecer que el sacerdote, el hermano, es el que tiene que recibir esta confesión. Vamos al Salmo 32, los versos del 5 al 6. En el Salmo 32, los versos del 5 al 6 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Fíjate, hermanito, ¿a quién se confesó toda transgresión? ¿Y quién fue el que perdonó? Te repito, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones. ¿A quién, hermano? A Dios, ¿sí? A nuestro Señor. ¿Quién es el que perdonó? Y perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién? Nuestro Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, no podemos ver otras situaciones en este sentido más que lo que nos dice la Biblia. ¿A quién tenemos que confesar nuestros pecados? Y ahorita vamos a ver, hay una vacuna, lo hemos puesto así, para no estar ofendiendo, no estar practicando este pecado. Pero hay unas tradiciones humanas, hermanos, que se fueron desviando, o sea, recuerda, desde Babilonia, que empieza a nacer esa iglesia totalmente satánica, y empieza a haber otras tradiciones. Mire, le traigo dos ejemplos. Uno es de Eusebio Salverte. Él es un especialista en sociedades orientales y escribe sobre la confesión precisamente de los pecados al sacerdote, pero en religiones paganas, no cristianas, hermanitos. Fíjense lo que dice. Dice: todos los griegos, desde Delfos a los Termópilas, estaban iniciados en los misterios del templo de Delfos. Su silencio en declarar nada muestra que les fue recomendado el secreto, que era asegurado no solo por las penas que les amenazaban en caso de una revelación de los misterios, sino también por la confesión general que se exigía a los aspirantes antes de ser iniciados, confesión en la que más motivo había para temer al sacerdote indiscreto que a la indiscreción del iniciado. Y también está la de Dupuis, que él escribió un libro, que bueno, su título original es algo así como Deus les quits, ¿sí? Y aquí dice igual sobre estas sociedades que paganas totalmente, que tenían religiones fuera totalmente del cristianismo, y dice: había ciertos sacerdotes llamados coes, cuya misión era la de recibir las confesiones y juzgar y absolver las faltas de los penitentes. Fíjate bien, esta religión falsa que nace allá en Babilonia y se sigue desarrollando por toda la historia humana, sí tiene esos sacerdotes que reciben una confesión oral, juzgan qué es lo que tiene que hacer el penitente, qué es lo que tiene que hacer el pecador, y lo absuelven, es decir, y lo perdonan. ¿Qué dice? Las faltas, que son los pecados, ¿sí? Ellos sí tienen esta tradición, la humanidad se ha hecho esa tradición. Para el cristiano, hermanitos, debemos de saber que el único que perdona pecados es nuestro Señor, es Dios. No hay posibilidad que un pastor, que un profeta, que un apóstol, que el que sea, te diga: te perdono esos pecados.
No, nosotros ¿para qué estamos? Como vimos en Levítico 13, nosotros estamos para ver si Dios ya te perdonó. ¿Cómo lo vemos? Por todas las acciones que tú haces, por todas las palabras que salen de tu boca. Nosotros estamos para eso, hermanos. No para perdonar pecados, porque no somos nadie. No tenemos ningún poder. Ahí la autoridad de nuestro Señor Jesucristo no nos la ha dado para poder perdonar, sino es para predicar su palabra. Y algunas personas toman el pasaje, uno de los pasajes de la carta de Santiago, para decir que sí tenemos que confesarnos esos pecados y que tenemos que ir a un sacerdote para confesar. Vamos a Santiago capítulo 5, el verso 16. Dice la palabra: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí, ¿qué es lo que dicen? Mira, la Biblia nos lo dice claramente: confiesa tus ofensas unos a otros. Entonces, tienes que ir con un sacerdote, ¿sí? Y ahí confiesas todos tus pecados. Hermanito, la intención comunicativa de este pasaje no nos dice eso. Aquí el confesarnos los pecados, las ofensas, unos a otros, y fíjate bien, habla específicamente de ofensas. La ofensa es un pecado, pero no nos dice confiesa vuestros pecados unos a otros, sino dice confiesa tus ofensas, ¿sí? Y hermano, es lo que comentábamos, lo hemos puesto así, ¿no? O sea, para recordar que es como una vacuna, hermano, contra ofender al hermano. ¿Por qué? Fíjate bien, la confesión, hermanito, de ofensas tiene dos vertientes. Es necesario dos momentos. Uno, con Dios, porque a Él es al que ofendes primeramente, ¿sí? Y otro es con quien ofendiste. Tu arrepentimiento no es sincero, hermano, si cuando ofendiste a una persona tú no vas y le pides perdón. Pero ¿de qué le vas a pedir perdón? Hermano, esos perdones que luego la gente pide de que, pues perdóname todo lo que te haya hecho mal, perdóname. No, 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 no. No sirven de nada. No significa que tú estás arrepentido. ¿De qué le tienes que pedir perdón, hermano? De la ofensa que le hiciste. Ahí es donde confiesas tu ofensa con tu hermano. A eso se está refiriendo, hermanitos. Entonces, uno, vas y confiesas con Dios, ¿sí? Todas esas ofensas. ¿Qué dice la palabra? Si quieres ofrecerle algo a Dios, pero en ese momento te acuerdas que tienes una ofensa con tu hermano, ve y pide perdón primero. Y después regresa y ofrenda a Dios. No es al revés, ¿sí? Entonces, hermanitos, en la medida, fíjate bien, cuando vas con el hermano, cuando vas con la persona a quien ofendiste, hay dos situaciones: en la medida de lo posible y en la medida de lo necesario. ¿Por qué pongo en la medida de lo posible? Porque a veces, hermanitos, ya no están con vida a los que ofendiste. Y lo puedes hacer, cierra los ojos, le pides al Señor, ¿sí? El perdón, y de manera verbal también le confiesas a la persona aunque no esté ahí, ¿sí? Aunque ya haya fallecido esto. La otra cosa que también hemos visto, hermano, es que a veces el pecado ha sido tan lastimero, ha lastimado tanto, que confesarlo, hermanitos, va a traer una mayor lastimadura hacia la otra persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mostrar totalmente ese arrepentimiento. Totalmente. Y aquí es lo importante también, hermanitos.
que con la persona que tú ofendiste, tienes que manifestarle, ¿sí?, tu arrepentimiento mediante precisamente pedirle el perdón y ver, hermano, cómo restauras el daño. No es nada más perdón y ya. La Biblia nos manda a restaurar el daño. Así muestras ese arrepentimiento, hermanitos, y ese perdón que tú quieres de la persona. Pero este pasaje no nos lleva, hermanitos, a confesarnos con un sacerdote, con un hermano, pues dentro de la iglesia. Y déjame decirte, hermano, en la historia de la iglesia cristiana, nunca ha existido la confesión hablada con algún sacerdote y mediante eso el perdón de pecados. Nunca ha existido, hermanos, en toda la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y recuerda, mi querida hermana y hermanito, la confesión de cualquier pecado es ante Dios. Y en la medida de lo posible y conveniente, con la persona agraviada. Se abandona totalmente este hecho, o sea, se abandona totalmente este pecado, estas ofensas, y se restaura el agravio con Dios y con el ser humano. Y hay que rogarle a nuestro Señor Jesucristo el perdón. ¿Y sabes por qué, hermanito? ¿Por qué es esta rogativa? Porque nuestro Señor Jesucristo no está obligado a nada contigo. Al contrario, nosotros somos los que necesitamos de Él, de su perdón, para poder estar eternamente en la vida eterna. Hermanitos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que nos dice la Biblia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, y hermanitos, vamos a ir viendo cada uno de estos pues prácticas que hay, ¿sí? Vamos a irlas viendo, hermano, poco a poco para que bíblicamente podamos nosotros comentar lo que es verdadero, hermanitos.